Hermanos de la Iglesia Jico, muy buenas noches. Es una bendición nuevamente estar con ustedes, transmitiendo para este servicio por la tarde, que aunque no estamos teniendo la reunión presencial, cada domingo estamos grabando esta transmisión para que todos sigamos teniendo un mensaje de la palabra de Dios más que nos pueda alimentar en la semana. Y me gusta esta serie que estamos estudiando, hermanos, basada en el libro de Isaías, en el capítulo, a mi parecer, más hermoso de todos en este libro, que es Isaías 53, y le titulamos a esta serie El Mesías Prometido. Y es precioso ver cómo Isaías habla tan específicamente de nuestro Mesías, y por eso es que yo le llamé así el Mesías Prometido. Definitivamente este capítulo habla de el Mesías, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y quisiera animarla a que nos preparemos en corazón, en mente, que prepare su Biblia, la liste ahí en este capítulo, y que podamos buscar la ayuda del Señor en oración para que Él nos ayude. Vamos a orar y les animo, hermanos, a seguir adelante en la fe. eh, Les animo a seguir firmes y siga creciendo en la fe, siga tomando decisiones. Espero que pueda ser de bendición este tiempo de estudiar la palabra de Dios juntos. Oremos, hermanos. Señor, qué bendición poder usar la tecnología para poder hablar de tu palabra y predicarla. Es tal vez un poco extraño predicarle a la cámara, pero también para los hermanos es un poco incómodo escuchar tu predicación a través de un celular, de un dispositivo, de una computadora. Por lo que te ruego, Señor, que tú nos ayudes a superar los obstáculos y darnos un corazón tierno, un corazón sensible, como los de Berea, que ellos eran más nobles para recibir tu palabra y checar si en las escrituras era así. Señor, bendice a mis hermanos, tú conoces sus batallas, tú conoces sus desánimos, sus quebrantos de corazón y su necesidad espiritual. Te ruego que a través de tu Espíritu Santo podamos todos recibir tu palabra, entenderla y aplicarla. Bendice este tiempo juntos. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el mundo la gente, cuando es ofendida, la reacción que tienen es responder con más ofensas. Cuando la gente es tratada con agresividad, su reacción es responder con agresividad. Aún en el metro, alguien responde agresivo y el otro le responde agresivo. Cuando la gente es agravada de alguna manera, su reacción es la venganza. Sin embargo, hay una fábula muy antigua del famoso Esopo que nos habla de responder así, de la venganza. Es la historia de la zorra y el hombre. Había un hombre que odiaba a una zorra que vivía en el bosque porque le ocasionaba algunos daños ocasionalmente en sus siembras, en sus campos. Así que este hombre se propuso cazar a la zorra y después de mucho intentarlo, al fin pudo atraparla. Y buscando vengarse de la zorra, le ató a la cola una mecha empapada en aceite y le prendió fuego para obviamente matarla. Y este hombre estaba disfrutando de su venganza, pero de repente él vio cómo la zorra empezó a correr hacia los campos que cultivaba aquel hombre. Sus campos en ese momento estaban llenos de fruto, llenos de cosecha ya lista. Entonces contempló lo que estaba ocurriendo y empezó a llorar porque vio cómo la zorra iba pasando por sus campos y se quemaba toda su producción. Esta manera de responder del mundo siempre termina mal, hermanos. El mal que generamos, tarde o temprano, se regresa en contra de nosotros. Vengarse puede provocar un efecto en cadena, donde una actitud vengativa o hiriente se traspasa. Nosotros nos vengamos a los que nos han herido y ellos pueden vengarse de nosotros o tal vez descargar su dolor y malestar sobre terceras personas. A veces una persona se desquita con su pareja, se desquita con sus hijos, se desquita con sus papás y es porque no sabemos bien cómo responder ante una agresión. ¿Cuál es la manera más adecuada de responder a una ofensa?
Hay muchas maneras, pero en nuestro texto, en Isaías 53, vemos cómo el Mesías habría de ser herido. Hemos hablado de que él habría de ser eh, flagelado, herido, azotado. Disculpen. Y sin embargo, la manera en que Cristo responde también es profetizada en el libro de Isaías. Y vemos sorprendentemente una manera diferente a la del mundo. Vean, hermanos, en Isaías 53, versículo 7. Isaías 53, 7 dice: Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Note que dos veces aparece la frase no abrió su boca. Es sorprendente, hermanos, cómo el Mesías habría de ser lastimado, habría de ser asesinado por nuestro pecado, pero sorprendentemente el Mesías respondió contrario a cómo responde el mundo. Él respondió siendo manso y guardando silencio. Por eso yo le titulé a este versículo el Mesías manso en medio de su sufrimiento. Y vamos a ver, hermanos, lo que este breve versículo nos enseña sobre el Mesías. En primer lugar, nos profetiza este versículo sobre el Mesías acerca de la reacción ante su muerte. Este versículo nos enseña sobre la reacción del Mesías ante su sufrimiento y su muerte. Este versículo, hermanos, junto con el libro de Isaías, se escribió 700 años antes de que Cristo padeciera en la cruz, pero profetiza la manera en que reaccionaría Cristo ante su padecimiento, ante los ataques que recibió. ¿Cuál es la manera en que él respondió? Bueno, la Biblia dice, enmudeció, no abrió su boca. Su reacción fue de resignación, de sumisión y de sufrimiento silencioso. Como un siervo o un esclavo que no tenía derecho para contestarle o responderle a su amo. Debían de sujetarse a la voluntad de su amo. Así el Mesías, como el siervo de Jehová, vino a hacer la voluntad del Padre y su reacción fue resignación, sumisión y silencio. Escuchen lo que dice primera de Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Por eso cuando nosotros somos agredidos, debemos imitar a Cristo. No te defiendas cuando alguien te ataca. Deja lugar al que juzga justamente. Veamos la respuesta que Cristo tuvo ante los muchos ataques y su sufrimiento y su calvario y su crucifixión. Por ejemplo, la respuesta de Cristo que profetiza Isaías que no abriría su boca, que enmudecería. Vamos a verle en el Nuevo Testamento. Nada más escuche con atención todos estos ataques y cómo Cristo respondió siempre de la misma manera. La respuesta de Cristo ante Caifás, el sumo sacerdote. En Mateo 26:62 dice la Biblia, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero es interesante, Jesús callaba. También fue la respuesta de Cristo ante los sacerdotes y ancianos. Mateo 27:12, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Otra vez la misma respuesta, no abrió su boca. La respuesta de Cristo ante Herodes, el rey Herodes Antipas, Lucas 23:8 dice, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. También la respuesta de Cristo ante Pilato. En Juan 19:8 dice la Biblia, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú?
mas Jesús no le dio respuesta. Qué interesante. Y una vez más, la respuesta de Cristo ante los que le injuriaban en la cruz. Escuchen Mateo 27:39. Dice la Biblia, y los que pasaban le injuriaban, estaba ya Cristo en la cruz, y dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, si ese es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? No le respondió. Ahora usted no me puede decir, es que Jesús ya estaba muriendo en la cruz. Yo sé que estaba muriendo en la cruz, pero si usted conoce las escrituras, sabe que Jesús sí tuvo diálogos en la cruz. Tuvo diálogo con los criminales, tuvo diálogos con Juan, el apóstol. Así que tuvo diálogos con el Padre Celestial. Así que pudo haber tenido algún diálogo con esta gente que le injuriaba y no, él guardó silencio. La ilustración de este versículo es que Jesús no respondió nada tal como una oveja o como un cordero ante sus trasquiladores o ante el matadero. El Mesías es comparado con una oveja y un cordero. De hecho, en el Nuevo Testamento a veces se le compara a Cristo con un cordero, hermanos. Escuchen 3 partes de la Biblia. Juan 1:29 dice la Biblia, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Cristo no es comparado con otro animal? La Biblia compara a Satanás y a Cristo con algunos animales, pero es muy interesante que a Cristo se le compara con un cordero. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Hechos 8:32 nos dice cómo aquel eunuco estaba leyendo, y dice la Biblia, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Así que Cristo respondió manso, silencioso, sumiso, sufriendo en silencio. Hermanos, una oveja va a las manos de sus trasquiladores con un manso sufrimiento. Un cordero va al matadero silencioso y sumiso. Recuerdo hace algunos años un hermano de una iglesia donde fui a predicar, él me contaba que se dedicaba a comprar borregos, a comprar corderos, ovejas y venderlas. Y en una ocasión que le tocó degollar a una oveja, él le sorprendió porque las ovejas no hacen ruido al desangrarse, al sufrir. En realidad las ovejas se desangran hasta que mueren sin hacer un solo ruido. Y Jesús así respondió a sus agresores, hermanos, siendo manso. De hecho, Jesús dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo primero que profetiza este versículo es la reacción que el Mesías tendría cuando sufriera. 700 años más tarde de que se escribió Isaías 53, vemos al Mesías respondiendo exactamente como se nos promete que respondería el Mesías. Ahora, hay otra cosa más que nos enseña el versículo. Veamos una segunda enseñanza. Lo que profetiza este versículo sobre el Mesías es lo que sintió Cristo en medio de sus padecimientos. Ahora, usted ve en el Nuevo Testamento cómo sufre y calla. Y nuestro texto nos dice lo que Jesús no dijo a sus acusadores. ¿Qué sintió Jesús al callar? ¿Qué sintió en su corazón? Nuestro texto dice cómo se sintió. Vean lo que dice la palabra de Dios. Nuevamente leamos nuestro texto base. La Biblia dice en Isaías 53:7, angustiado él y afligido no abrió su boca. Y este texto nos muestra precisamente la manera en que Cristo está
sintiendo en la crucifixión, sintiendo en su flagelación, en su sufrimiento en el pretorio, ante los soldados, ante los juicios ilegales que le hicieron, ante el rechazo del pueblo, ante la injuria de la gente. Jesús estaba angustiado y afligido, hermanos. Muy interesante porque Jesús nunca lo dice así. Quizás la única expresión que Jesús tiene al respecto es cuando él clama al Padre y dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es un grito de angustia, es un grito de desesperación. Eso es lo que nos dice Isaías 53:7 acerca de Jesús. El hecho de que Cristo es Dios no significa que Él no se angustió o no sufrió en la cruz. Él como humano se quedó callado, pero se angustió, se afligió en su interior. Sentía una angustia terrible, pero la sufrió en silencio, hermanos. No abrió su boca. De hecho, la palabra hebrea para angustiado da una ilustración muy interesante. Hace referencia a la presión que ejerce un cobrador a un endeudado. Quizás usted nunca ha muerto en la crucifixión, quizás usted no ha sufrido lo que Cristo ha sufrido, pero tal vez usted en alguna ocasión ha tenido alguna deuda, donde el cobrador, hermanos, le amenaza, le presiona, le angustia, le manda cosas. Por ejemplo, los cobradores angustian a sus deudores con amenazas de demandarlos, les mandan amenazas de embargos, les amenazan diciéndoles que aparecerán en el buró de crédito y ya no podrán pedir ningún préstamo ni comprar a crédito en ninguna parte. Entonces, esta palabra de angustiado tiene que ver con, así con esta angustia con la que un deudor se esconde de su cobrador. De esa misma manera, Cristo estaba angustiado porque Él estaba pagando nuestra deuda, hermanos. Nuestro castigo por nuestros pecados, Él estaba pagando cada centavo de nuestra condenación. ¿Qué sintió Jesús? Este versículo dice que sentía angustia, aflicción. Hermanos, es muy interesante que este versículo, tal como es predicado, tal como es enseñado, tal como está escrito, se cumplió en el Mesías 700 años después. Ahora, quiero decirles una cosa más, hermanos. ¿Qué es lo que nos enseña la reacción del Mesías a nosotros, en nuestro carácter, en nuestra vida? Hermanos, la reacción de Cristo ante su padecimiento y su crucifixión fue de mansedumbre y de sujeción. Y es tan difícil responder así, hermanos, a los ataques. Cuando te agreden, cuando te critican, cuando te ofenden, tú y yo, pues nos ofende, nos hiere, y cuesta trabajo responder con mansedumbre y guardar silencio. Es tan fácil defenderse, es tan fácil ser respondón ante los ataques, es tan fácil pagar mal con mal, o más cuando nos pican la cresta del orgullo, nos hieren con comentarios, se meten con alguien que amamos y entonces nosotros sacamos el orgullo, sacamos la venganza, sacamos la carne y entonces no somos mansos, no guardamos silencio. De hecho, los mexicanos, hermanos, se ofenden muy gravemente cuando se meten con su mamá, ¿no es así? De hecho, los insultos más graves en el español mexicano es cuando alguien se mete con su mamá. Y esta reacción de Cristo nos enseña que no debemos responder como la gente hace, ni siquiera como los mexicanos hacen. La reacción de Cristo nos enseña que cuando algún vecino te ofende o algún compañero de trabajo o de la escuela o un jefe o un maestro de escuela o algún conocido nos reclama, nos ofende, debemos ser mansos, hermanos. De hecho Proverbios 15:1 nos dice acerca de esto. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Qué triste que un cristiano sea ofendido y hable sandeces, que hable con rasposidad, si me permite la expresión, que la palabra áspera del cristiano haga que el conflicto se haga más grande. Pero la reacción de Cristo nos enseña que los hijos de Dios deben guardar silencio cuando sus padres, por ejemplo, les corrigen o les instruyen. Muchas veces los jóvenes, los hijos,
Viviendo en casa, los papás les hacen una observación, les mandan a hacer algo y son respondones. En vez de guardar silencio, ser mansos como Jesús, son respondones, son groseros, son irrespetuosos. No tienen la reacción de Cristo. Los hijos deben de buscar tener la reacción del Señor Jesús. También la reacción de Cristo nos enseña que las esposas deben de ser sumisas ante sus esposos. Es más fácil ser esposa respondona a su esposo. Es más fácil sacar todas las cosas que tienen contra su esposo. Es más fácil que su esposo les esté dando una indicación o les esté diciendo algo y que la esposa se porte histórica, dicen por ahí, no histérica, histórica, porque traen a la memoria todas las cosas que el esposo ha hecho antes y responden y se defienden como gato boca arriba y tratan de defender su punto, cuando la esposa debe de ser respetuosa, con una actitud sumisa, reverente, no respondona, hermanos. En este caso es para las esposas esto. De hecho, primera de Pedro 3:1 nos enseña, hermanos, que incluso por tener una actitud como esposa, sumisa, mansa, silenciosa, como el Señor Jesucristo, puede hacer que hasta una esposa cristiana pueda ganar para Cristo a su esposo incrédulo. Escuchen primera de Pedro 3:1, dice la Biblia: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hermana, ¿y eso qué cuesta? En su carne va a ser difícil que usted responda con mansedumbre ante su esposo, pero cuando usted imita a Cristo va a poder tener una respuesta de sujeción, de silencio, de escuchar, de reverenciar y respetar a su esposo. Es muy común que la esposa esté por todas partes quejándose de su esposo. Se queja con sus papás, se queja con sus suegros, se queja con sus hijos. ¡Ay, tu papá! Se queja con todos de su esposo y no se muestra respetuosa, ni sumisa, ni reverente respecto a su esposo. Debería aprender la manera en que Cristo respondió. Ahora, esta reacción de Cristo nos enseña también a los esposos que nos debemos de quedar callados cuando nuestra esposa nos señala algo en lo que ella tiene razón y nosotros estamos mal. Hermanos, es tan fácil entrar en la carne y es tan cobarde decir: yo soy el hombre y tú te callas, y yo soy el que mando, y el pastor dice que tú te tienes que sujetar y que tienes que obedecerme, así que te callas. Es tan cobarde eso, hermanos, usar la autoridad de Dios para escudarse y no aceptar sus propios errores. Es de valientes que el varón, cabeza de la familia, sepa escuchar y quedarse callado ante alguna queja de su esposa o de sus hijos y que reconozca sus propios errores. No es fácil, hermanos. No es fácil para nosotros como esposos tampoco. Hermanos, este versículo, Isaías 53:7, nos profetiza la manera en que Cristo reaccionaría ante su sufrimiento. Vimos, hermanos, al Mesías manso en medio del sufrimiento y nos da varias lecciones. Nos enseña que Cristo en su sufrimiento tendría una reacción sumisa, silenciosa y mansa. Y también nos enseña lo que Cristo sintió interiormente al ir a la crucifixión. Él sufrió angustia, aflicción, aunque sufrió en silencio. Y también aprendimos que en los conflictos, cuando usted y yo tenemos algún conflicto, debemos aprender a no ser agresivos, no ser vengativos. La Biblia dice que paguemos bien con mal. Con nuestra pareja, nuestros padres. Y hermanos, el carácter del cristiano necesita aprender a ser manso como Cristo fue. Pastor, yo no puedo ser mansa, yo no puedo ser manso. Si usted es cristiana, si usted es cristiano y ha recibido a Cristo como su Salvador, usted tiene al Espíritu Santo dentro, ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que uno de los frutos del Espíritu, una de las consecuencias del fruto del Espíritu es la mansedumbre. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, hermanos. Si usted dice: pastor, yo no tengo la capacidad de ser mansa, a lo mejor usted necesita recibir a Cristo.
para que Él entre a su vida y le salve de sus pecados y le perdone y entre a su vida y sea una nueva criatura, una nueva persona en Cristo. Y siendo una nueva persona en Cristo, agarrada de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, usted puede responder como Cristo respondió ante una injuria, ante un ataque, ante el sufrimiento, ante una ofensa. Pero usted ya ha recibido a Cristo. Pídale al Señor que pueda imitar esta reacción de Cristo y aplicarlo a tu manera de ser, a tu manera de vivir y a tu manera de responder a las agresiones. A mí me hizo pensar como esposo, hermanos. No sé usted cómo le hizo pensar esta reacción de Cristo. Pero nosotros debemos comprender que Cristo nos dejó un ejemplo al sufrir en silencio, al ser sujeto, al no responder con aspereza, sino con blanda respuesta. Hermanos, el Señor nos dé sabiduría en todo para aplicar este mensaje y también irnos asombrados de la reacción que tuvo el Señor Jesucristo ante estas agresiones en la crucifixión y como cordero fue llevado al matadero y la Biblia dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, qué tremendo ejemplo que tenemos de nuestro Salvador. Le quiero animar que usted tome alguna decisión en su carácter, en su vida espiritual. Vamos a orar para terminar. Señor, ayúdanos a responder como tú en la cruz respondiste ante las agresiones. Defiéndenos. Si hay algún hermano que ha sido lastimada o lastimado, te ruego que eh, pongan esta persona, pongan este sufrimiento y lo dejen en tus manos, a quien juzga justamente, pero a la vez ayúdanos a tener un carácter manso, humilde, sumiso. Es difícil para los hijos sujetarse a sus papás, pero dales este sentir sumiso, no ser respondones. Te ruego que las esposas puedan ser sujetas, respetuosas con su marido. Te ruego que los maridos tengamos la humildad, la mansedumbre de escuchar que aunque tú nos has dado autoridad sobre nuestra familia, seamos capaces valientemente de escuchar a nuestra esposa, a nuestros hijos y poder cambiar y mejorar. El Señor bendice eh, nuestra vida, ayúdanos a poner en práctica este mensaje, ayuda y da sabiduría a cada hermano que ha visto esta transmisión para poder tener un momento de oración ahí en lo personal y que pueda tomar decisiones respecto a su carácter, su manera de vivir, su manera de responder ante los ataques. Y gracias por lo que nos enseña tu palabra en Isaías 53. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis hermanos, ha sido una bendición estar estos 28 minutos aquí con ustedes. Para mí es un privilegio poder abrir la palabra de Dios, estudiarla y compartirla con ustedes. Y le animo, hermano, a que usted viva como creyente, viva fiel, viva firme, viva buscando aplicar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y les mandamos muchos saludos a los hermanos de la Iglesia Jico, a los demás hermanos y amigos de otros lugares que también transmiten este mensaje. Espero que les haya sido de bendición, les haya animado, les haya hecho reflexionar sobre Cristo y sobre nuestra vida. Nos vemos el siguiente domingo en la tarde para ver el siguiente versículo de Isaías 53. Dios los bendiga, hermanos. Estamos orando por ustedes y esperamos verles pronto. Dios les bendiga y manden un comentario ahí al video para saber